Nos encontramos en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2 y desde ahí tenemos un recorrido de 20 versículos o apartados que así nos lo han colocado los traductores desde el principio. Hoy vamos de alguna manera, en vez de leer toda la escritura, aprovecharemos el tiempo que invertimos en la lectura, lo invertiremos, esos 3, 4, 5 minutos que invertimos los vamos a utilizar para leer el capítulo como un creyente más de Tesalónica, como ellos lo leerían e intentarían entender, seguro que lo entendieron, puesto que el Espíritu Santo es el que nos hace entender la Escritura. Sin el Espíritu Santo es totalmente imposible poder entenderla. Así que vamos a lanzar la primera frase y a partir de ahí pues vamos a ir leyendo estos 20 versos y seguro que el Espíritu Santo nos guiará. Aleluya. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ni me faltó ni me falta, porque al ser el nuestro pastor nos va a guiar por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque nuestros pies pisen los valles de sombra y de muerte, el temor no va a arrancar de nosotros la capacidad de seguir luchando, aleluya, en esa batalla que tenemos por delante. En el primer verso tenemos que resaltar el título. Cuando he leído el título, Ministerio de Pablo en Tesalónica, ha venido a mi memoria lo siguiente. En el primer verso tenemos que resaltar el título. ¿Por qué causa? Porque por medio del título estamos viendo que el planteamiento teológico del paso de Pablo lo sitió con el acento, si se dan cuenta ustedes en el pronombre, en Tesalónica. Es una expresión gramatical. Cuando se expresa la palabra en, significa que se hace parte de lo que se nombra subsiguientemente, es decir, en Cristo. No voy a repetir más eso porque ya todos ustedes lo conocen. Es hacer parte tanto lo vinculante que circula anteriormente como cuando se termina en sí la frase. Por lo tanto, entendemos que el ministerio de Pablo, el ministerio apostólico al cual fue llamado San Pablo, Pablo entendió que en todo lugar debería de ser en, es decir, hacerse parte, vincularse con el lugar donde tenía que sembrar la palabra de Dios. Por lo tanto, entendemos que Pablo en Tesalónica se hizo parte de Tesalónica. El versículo 1 nos dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. En primer lugar, les recuerda el fruto que hubo en su visita con los hermanos también que le acompañaron, Silvano y Timoteo. Cuando el creyente en Tesalónica está leyendo esto, está trayendo realmente a su recuerdo, a su memoria, que realmente la visita
la visita de Pablo, Silvano y Timoteo no ha resultado en vano. Ha sido una visita realmente fructífera. No es una historia que les está contando, no, es precisamente algo que realmente ellos han vivido y no ha sido realmente en vano. Trata también San Pablo en el versículo 2 hacerles memoria. ¿Desde dónde llegaron? Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Llegamos desde Filipos a Tesalónica y les recuerda lo que ocurrió también en ese lugar, en esa ciudad, que desde allí llegaron con padecimientos y habiendo sido ultrajados. Dice en el verso 2, como sabéis, es decir, que no os estamos contando una fábula o que de algún modo estamos tratando de tener un lugar cómodo entre vosotros, de aplausos y de reconocimientos. Sabéis que cuando llegamos a vosotros, a la ciudad de Tesalónica, veníamos de Filipos, como sabéis, pero sin embargo tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Os hago esa memoria. No perdimos el ánimo para predicar. Aunque llegábamos de un lugar en el cual se nos había ultrajado y llegamos de la cárcel de Filipos y que nos encontramos realmente terriblemente mal, aún tuvimos ánimos. Porque es que todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa, siempre redunda para bien. Esto es lo que realmente debéis de entender los tesalonicenses. Están viendo como una especie de película los tesalonicenses leyendo esta carta. Qué gráfica, con qué capacidad de imagen San Pablo hablaba cuando escribía. No perdimos el ánimo para seguir predicando. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. La carta está llena de exhortación, pero exhortación con fundamento. Es una de las cartas que realmente están cargadas de una exhortación, pero con enseñanza. No una exhortación con gritos, no, es una exhortación con una dulzura tremenda por medio del conocimiento. La carta está llena de exhortación, pero con exhortación con fundamento. Y dice en el verso 3, porque nuestra exhortación no procedió de error. Es decir, que tenemos conocimiento de por dónde estáis pasando y por eso no erramos al exhortar. Porque la información que tenemos de vosotros no es una información que nos llegó de vuestros enemigos o de los que os tienen antipatía. No, nuestra exhortación no procede de error. Nuestra exhortación procede porque conocemos realmente vuestra situación. Ni tampoco fue de impureza, pues no os pedimos absolutamente nada que nosotros realmente no practiquemos. Porque exhortar pidiendo a los demás lo que nosotros no practicamos
sería una impureza por nuestra parte. Hubiera sido más que un acto de justicia el apedrear a la mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Hubiera sido un asesinato en vez de un acto de justicia escritural, ya que a tales mujeres Moisés dijo en la ley que había que apedrearlas. Claro. Pero todos los que estaban allí eran unos impuros. Por lo tanto, no hubiera sido realmente un acto de justicia, sino un asesinato. Y nosotros, yo, Pablo, Silvano y Timoteo, no vamos a vosotros a exhortaros con impureza, porque lo que os pedimos somos los primeros en practicarlo, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, pero tampoco ha sido por engaño. Indudablemente no recibimos ninguna información que no la vamos a corroborar, puesto que informados y tenemos información, pero antes de lanzar la exhortación no nos vamos a dejar engañar, indudablemente, para que verdaderamente nuestra exhortación proceda de una información correcta. Así somos. Verso 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Tesalónica está siendo consolada en sus sufrimientos como cristiana y está siendo consolada por los sufrimientos en los cuales está recorriendo su crecimiento cristiano por 3 siervos que conocen el dolor de ser servidores a la iglesia. Nosotros tenemos el testimonio de que estamos aprobados por Dios para que se nos confiase, quería decir, el Evangelio. Y por lo tanto así hablamos, como quien estamos aprobados, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque siempre nos proponemos no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque Él es el que nos ha hecho competentes. Nuestra competencia no viene de los hombres ni viene de nosotros mismos. Hemos sido aprobados y tenemos el sello de la aprobación en nosotros y de ese modo hablamos y a veces pues nos buscamos muchísimas dificultades y problemas porque no queremos agradar a los hombres. Lo único que deseamos es agradar a Dios. Y esta es una forma en la que San Pablo está consolando los sufrimientos que están teniendo, en este caso, los de Tesalónica. Verso 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Dios es nuestro y también vuestro testigo. Está fundamentando el sentimiento de la fe de estos fieles cristianos en momentos donde ser fiel a la doctrina no era un buen pastel, ni dulce ni sabroso. Eran momentos realmente difíciles los que estaban pasando.
Disculpadme un segundo. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es nuestro y vuestro testigo. Está fundamentando el sentimiento de la fe de estos fieles cristianos en momentos donde ser fiel a la doctrina no era un buen pastel, no, ni dulce ni tan siquiera sabroso. Porque no usar palabras lisonjeras como nosotros no usamos, como vosotros sabéis, no encubrimos avaricia, porque los avariciosos y que no tienen a Dios como testigo, como nosotros y vosotros, esos son los que realmente andan encubriendo la avaricia. Este dinero debería de haberse dado a los pobres y no haberse derrochado. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no. La avaricia ciega realmente. Los sentimientos y las emociones se embrutecen de una manera tan terrible que uno pierde la visión de entender que Dios es testigo de todo lo que deseamos hacer y de todo lo que hacemos. Versículo 6. Tenemos derechos. Atención. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podemos seros carga como apóstoles de Cristo. Quiero hablaros ahora de que tenemos derechos como apóstoles, pero os enseñamos que tales derechos no son para abusar de ellos, más bien para agradar a todos tomando el ejemplo de Cristo, que nunca se agradó a sí mismo. El buey que trilla es el que tiene derecho también a no llevar bozal en su boca, para que mientras trilla pueda también comer. Pero aún de ese modo también Cristo nos ha enseñado que si es necesario y preciso para dar testimonio, nos evitemos de todos esos derechos. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga, como apóstoles de Cristo. Versículo 7. La condición de la nodriza. Qué verso más precioso. Antes de seros carga como apóstoles, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La condición de la nodriza en el cuidado de los pequeños de una familia se quedará pobre en el ejemplo para estos tres siervos. La entrega al crecimiento de la fe de esta ciudad en Tesalónica, haciéndose parte de todo lo que ocurría en Tesalónica, se quedará pobre en el ejemplo para estos tres siervos, el ejemplo de una simple nodriza que cuida de los pequeños de una familia, porque la entrega ha sido profunda. Alcanzar el deseo de dar hasta sus propias vidas, esperando en el crecimiento de la fe, el reconocimiento de su trabajo entre ellos. Ya me reconoceréis el trabajo, no te preocupes, Silas, no te preocupes, Timoteo, según vaya creciendo la fe
de los creyentes irán reconociendo que nuestra entrega va incluso aún más allá de lo que es realmente una simple nodriza. Versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El amor de estos tres siervos por Tesalónica podemos enmarcarle en esa proposición vinculante en Tesalónica. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Las heridas causadas en los cuerpos, porque los tesalonicenses estaban sufriendo heridas en sus cuerpos, en sus sentimientos, en sus emociones y también en sus pasiones, tanto de mujeres como de hombres. En esta iglesia se necesitaban traer a memoria el comportamiento de los siervos de Dios en el principio de la prédica, de la predicación, cuando llegaron estos tres hombres de Dios a este lugar, a esta ciudad, en el principio del Evangelio, que han llegado de la cárcel de Filipos, que han llegado allí a predicar, que han llegado ultrajados y ahora les traen a memoria que verdaderamente ellos también están pasando por la misma situación. Y qué bien que todas las cosas que hemos padecido están sirviéndoos también para poder consolaros con la misma consolación con la que nosotros somos consolados. Versículo 10. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. La importancia de resaltar la situación en la que se inicia el cristianismo se inicia precisamente depositando la semilla para producir creyente, una actitud de creyente en lo que se dice. Al creyente se le hace necesaria la referencia de servidores. Cuán importante ha sido para vosotros que llegara precisamente a la ciudad de Tesalónica Pablo, Silvano y Timoteo. Una referencia de servidores que les sean punto tan referente y tan extraordinario, porque nuestra visita a vosotros no resultó vana. Posiblemente si hubiera ido Demas o hubiese ido Apolos o hubiese ido algún otro del equipo, pero Dios mandó a los hombres que perfectamente iban a ser los hombres que se necesitaban como referencia, porque eran hombres en los cuales habían sufrido lágrimas, habían sufrido cadenas, habían sufrido realmente dolores. Como tampoco vuestro vivir está siendo en vano. Nuestra visita a vosotros no ha sido en vano, pero tampoco vuestro vivir está siendo en vano para los que viven a vuestro alrededor, porque todos aquellos que realmente sufren y padecen, su testimonio recorre las provincias de alrededor. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros, porque todo lo que sufrimos y todo lo que padecemos está basado precisamente
para poder tener, atención, la autoridad de un padre sobre sus hijos se hace patente en la medida en que está responsabilizado de suplir todas las cosas y cada una de las necesidades de sus hijos. Porque la autoridad del padre sobre su hijo no resulta tan solamente en que es padre. No, perdón, la responsabilidad que tiene sobre los hijos está basada en la autoridad sobre la responsabilidad, y hay una simbiosis ahí de un padre que busca siempre el suplir todas las necesidades de sus hijos. Os hemos demostrado la calidad de nuestra paternidad. Yo, Pablo, Silvano y Timoteo. Sí, la paternidad, pero la paternidad cierta y verdadera. No el paternalismo autoritativo, que aquí soy yo el padre. Yo soy el que he llegado aquí. No es ese paternalismo autoritativo y que luego no suple absolutamente ninguna necesidad. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Os lo hemos demostrado, la calidad de nuestra paternidad. Mas la calidad de un amor verdadero mostrado en nuestra entrega, supliendo vuestras carencias de fe y no siendo carga como apóstoles, trayendo claridad al porqué de vuestros dolores como cristianos por medio de nuestro consuelo. Versículo 12. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Porque eso es realmente lo que es el verdadero Padre, el que la exhortación llega con el consuelo y con la guía hacia que en vuestro tránsito de dolor os hemos realmente consolado para que no sentáis ese dolor que realmente no debéis de sentir. Versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra. Disculpad, hermanos. Versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. La gratitud como norma hacia Dios, de contemplar la forma en que, habiendo recibido el mensaje como palabra de Dios, hoy contemplamos el fruto de crecimiento en vosotros los creyentes. Un padre está de algún modo enseñando que la gratitud tiene que ser realmente el vehículo en el cual caminamos mientras aprendemos y admitimos y recibimos los mensajes, discerniéndoles que verdaderamente son palabras de Dios. Y esto es lo que ha ocurrido en vosotros, y esto ha sido el misterio que ha ido actuando dentro de vuestra vida, que el crecimiento que tenéis como creyentes está basado precisamente en la gratitud
que existe en vuestro espíritu, habiendo recibido el mensaje, como en verdad es palabra de Dios. Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron también de los judíos. Sabed que formáis parte como iglesia local en Tesalónica de las iglesias que están configuradas en Judea. Sois parte también como iglesia local de las iglesias que están configuradas en Judea. ¿Y cuál es la configuración de las iglesias en Judea? Pues que no solamente creéis en el Señor, sino que os ha concedido que tengáis el privilegio de sufrir por el nombre de Jesucristo. Esta es la configuración que tenéis los tesalonicenses como iglesia de Dios, como también la iglesia en Judea. Habéis entendido que tenéis el privilegio de sufrir las mismas cosas que ellos han sufrido de los de su nación, también vosotros por vuestra nación. Versículo 15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, a los apóstoles, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Es importante que conozcáis la parte profética que corresponde a la situación. Es necesario que conozcáis la parte profética de la situación de los judíos. Esto, si la conocéis, os evitará descolocar el plan perfecto de Dios desde el principio hasta el fin. Leamos el versículo 16, es importante. Impidiéndonos hablar a los gentiles. Los judíos, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, porque vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Los gentiles somos ramas del olivo silvestre. ¿Ha desechado Dios al pueblo, a su pueblo? ¿A los nacidos de los lomos de Abraham? No. Yo, Pablo, también soy de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley fariseo, quería decir. Por lo tanto, no ha desechado. Pero está el misterio profético, que Dios tenía que salvar a los gentiles y por lo tanto a los judíos había que endurecerles como está escrito. Y esto es importante que vosotros también lo sepáis. Que Dios ha reconciliado en tiempo perfecto toda la creación. Los gentiles somos ramas del olivo silvestre. Por lo tanto, aunque ellos son enemigos del Evangelio, pero sin embargo son amigos de Dios por mor de los padres. Los 3 próximos versos están centrados en una sola preocupación y estamos en la recta final. Los versículos 17, 18, 19 y 20 están centrados tan solamente en una preocupación. Pablo termina esta conversación diciendo: pero nosotros, hermanos, separado de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro,
por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque cuál, y hace una pregunta, porque cuál es nuestra esperanza y gozo, o corona de que me gloríe, ¿no lo sois vosotros? Es una pregunta delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Había una gran preocupación, y la preocupación que tiene Pablo desea que los creyentes entiendan que nuestros enemigos no son los judíos, ni tampoco los de vuestra propia nación, que os están persiguiendo. Quien está haciendo guerra contra nuestros desplazamientos, tanto físicos como espirituales, es Satanás. Por lo tanto, no debéis de tener el sentimiento de que estáis abandonados de la mano del Señor. Hemos querido ir muchísimas veces, ni aun estáis abandonados de nuestros deseos y nuestros corazones. Hemos querido ir muchas veces, pero Satanás, nuestro enemigo, no lo ha impedido. Por lo tanto, os tenemos en el corazón. Y desde el corazón doblamos siempre nuestras rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé, conforme a las misericordias de su gracia, para que, conforme a las misericordias de su gracia, os conceda el ser fortalecidos en el hombre interior. Que Dios os bendiga.